Entonces comenzamos. Hoy es la última clase del curso Proyecto Vialidad Urbana y en esta instancia diseñamos una última clase pensando en la entrega final, donde queremos hacer una interacción con ustedes y poder resolver algunas dudas, comentarios, sugerencias. Estamos abiertos tanto a dudas puntuales que salgan para la entrega final, como también dudas que hayan quedado de las entregas parciales, de alguna tarea, o incluso cosas que aparezcan del syllabus, que ustedes quisieran, del programa, ¿cierto? El syllabus, que quisieran resolver, quisieran comentar. Así que dejo abierto, no sé si Franco quisiera mencionar algo también, pero yo creo que hemos hecho un esfuerzo ahí genial con las ayudantías, tratar de complementar la parte teórica y un poco ahí la instancia de que esté Franco también acá presente justamente para eso, para que vayamos resolviendo desde la parte práctica también dudas puntuales que ustedes fueron viendo durante el curso. Así que... Por mi parte, nada, simplemente quedar a la expectativa de cualquier duda que tengan. Lo importante de esto es que, bueno, cada vez se vayan quitando como un poco la sensación de no preguntar, de participar. Yo sé que a veces es un poco difícil y a veces da un poco de lata, pero créanme que si uno participa y pregunta hasta lo más básico por creer, a veces uno cree que la pregunta es muy básica o muy tonta, por así decirlo, pero ninguna pregunta es así, sino que siéntanse libres de preguntar cualquier duda que tengan. Este tipo de actividades sirve bastante para aclararlas, guiarlos y obviamente ir a mejorar esa entrega final. Mira, ahí por ejemplo, sí, muy buen punto el de Franco también. Yo también recojo eso de esta posibilidad de interacción y un poco ir acomodándose a estos tiempos, ¿cierto? Ir preguntando incluso de cosas tan simples como simplemente decir, mire, tengo una duda de esto puntualmente, de una parte de la entrega, y puede ser incluso una reflexión más allá de las entregas, que de repente a partir del curso ustedes descubrieron y dijeron, oye, este tema me parece interesante, creo que me llama la atención, es de interés, tanto para futuras memorias como para interés personal, de repente desde la profesión también. Y ahí un poco también despertar un poco el interés desde los temas de transporte y cómo se hacen proyectos de este tipo. Así que también por ahí yo también recojo mucho lo que Franco dice. Y puntualmente ahí Tomás decía si es que la entrega final tiene una duración. Efectivamente tiene una duración de 15 minutos, donde ustedes tienen que hacer una grabación, tal como lo han hecho con las entregas parciales. Y ahora el gran desafío es que tiene que estar todo. Tienen que estar las entregas parciales, tienen que estar las tareas también, en el sentido que ustedes vayan siendo consistentes con el desarrollo de su proyecto. Imagínense, ya estamos en la parte final. Yo me acuerdo cuando hicimos la pregunta de cuáles eran sus expectativas del curso, y ustedes mencionaban diseño, evaluación, movilidad, ¿cierto? Habían varias ideas de que ustedes querían aprender varias cosas acá, y ahora estamos en la parte final, pues ahora tenemos que ver si es que esas expectativas se cumplieron o no. Entonces, la idea es que vayamos recogiendo qué cosas nosotros también les comentamos a ustedes, qué cosas les dimos feedback. En varias interacciones tuvimos conversaciones, hicimos comentarios, el mismo Diego, el ayudante, ¿cierto? También les mencionó cosas. Entre ustedes también como compañeros, compañeras, se evaluaron, ¿se acuerdan? Hicimos interacciones de evaluación de pares, cosas que también se pudieran comparar con otros grupos, y eso también ayuda a saber en qué posición están y qué cosas podrían hacer distintas o incluso incorporar, sacar ideas de otros grupos, etc. Entonces, tiene que ser súper sistemático, tienen que contar muy bien la historia. La entrega final no solamente va a evaluar competencias, como lo hemos dicho siempre, que ustedes adquieran los conceptos, que los manejen adecuadamente, que sepan definir cosas, que vayan elaborando ciertos conceptos nuevos, incluso vayan adaptándose, y que no sean solamente competencias de lo que se pide literalmente en la entrega, como, mire, se pide en la entrega que ustedes hagan el diagnóstico. Eso se evalúa, ok, hizo el diagnóstico, check, listo. Pero también vamos a evaluar cuántos de ustedes han ido incorporando, acuérdense esto de la disposición al riesgo, de que ustedes busquen la creatividad,
que busquen la innovación, que busquen la forma de que se exprese desde su grupo el liderazgo que ustedes diseñaron, que ustedes implementaron, cómo trabajaron en grupo, cuál fue la dinámica, que eso se exprese de alguna forma a través de la creatividad, a través de la forma de visualizar la información. No es lo mismo poner un PowerPoint en blanco y negro, sin mucho interacción, ¿cierto? Muy plano. Eso es distinto a hacer un video, hacer una foto, poner algún diagrama, hacer animaciones. En fin, ¿se fijan? La forma de visualizar es muy importante para que se entienda no solamente la forma, sino que también el fondo. Así que es súper importante. Y contar bien la historia. Ojalá todos los integrantes del grupo participen de la presentación, que haya una línea conductual o una línea argumentativa, que ustedes defiendan su punto, que mencionen las justificaciones, por qué eligieron esto, por qué eligieron esto otro, que pongan las citas adecuadamente, que vayan argumentando cada punto, ¿cierto? Y vayan explicando con materia, con lo que ustedes fueron aprendiendo en el curso. Lo más interesante de este desafío de trabajar online y trabajar en grupo es que si ustedes se fijan, hoy día el conocimiento está a disposición de todo el mundo. Ustedes se meten a Google y ponen proyecto de vialidad urbana, ponen movilidad, ponen conceptos, ¿cierto? Y les van a aparecer. Se pueden comprar un libro, etcétera. Ahora, el desafío, y eso es un poco lo que nosotros apostamos y fue la idea de elaborar esto en el curso, la metodología de enseñanza y aprendizaje que quisimos elaborar, es justamente que ustedes no solamente apliquen conceptos, ¿cierto? Y conocimiento en general o herramientas, sino que ustedes también sepan cuál es la mejor. Que apliquen criterios, ¿cierto? Que tengan un pensamiento crítico, que puedan resolver problemas complejos, que se enfrenten a situaciones complejas, como por ejemplo en Renca, donde ustedes tampoco pudieron ir a terreno. Y de alguna forma el lenguaje, y aquí esto es súper importante y lo quiero destacar, el lenguaje muchas veces es descriptivo nomás. Y muchas veces podemos decir, por ejemplo, yo tengo acá una botella de agua, ¿cierto? Y podemos decir, esta botella es un cilindro, ¿cierto? Tiene agua dentro, ¿cierto? Tiene una tapita. Estoy describiendo algo, ¿cierto? Y muchas veces puede pasar que creemos que como ustedes no tienen esta misma botella, para ustedes es muy difícil entenderla, ¿cierto? Porque solamente la están viendo, ¿cierto? La están viendo a través de mi cámara. Y eso es lo difícil, ¿cierto? O sea, cuando ustedes están mirando algo a través de una foto, a través de algo, ustedes solamente pueden describir algo. Entonces, el lenguaje, ustedes tienen el poder del lenguaje, les permite no solamente hoy día describir algo, sino que también hoy día ustedes pueden crear algo, pueden generar algo nuevo, pueden generar un concepto nuevo. Por eso fue súper importante que ustedes trabajaran el concepto del pitch y trabajaran el proceso de identificar un problema, buscar una solución, ¿cierto? Diferenciarse y generar conceptos que marquen una visión. Y en ese sentido, la idea es poder, con un lenguaje, ir generando una realidad. Entonces ustedes pueden ir armando un diálogo en la presentación final que genere una realidad, ¿cierto? Una cadena de situaciones que ustedes fueron trabajando, desde el diagnóstico, desde los conflictos, ¿cierto? Que desarrollaron ahí, desde los actores que están involucrados, etcétera, ¿cierto? Y después ustedes se fueron a los datos, ¿cierto? Tratando de buscar información, visualizaron la información en el PowerPoint de alguna manera, en fin, ¿cierto? Buscaron ciertas situaciones, después empezaron a buscar soluciones, ¿cierto? Se identificaron diferentes soluciones para atacar un problema, buscaron criterios que permitieran de alguna forma seleccionar cuál era la mejor solución, criterios de evaluación económica que tienen que estar, criterios de modelación que tienen que estar, ¿cierto? Costo-beneficio, ¿se acuerdan? Identificación de potenciales impactos. Todo eso tiene que estar, ¿cierto? Tiene que estar muy bien la solución propiamente tal, el diseño, por dónde va a ir la ciclovía que ustedes proponen, cuáles van a ser los paraderos, qué cosa va a tener el paradero ahí, dónde va a estar ubicado, las distancias, dimensiones, elementos que están detrás. ¿Se fijan? Todo tiene que estar muy bien desde el punto de vista de un esquema físico, un esquema también de la planimetría, un esquema de un croquis, dónde está ubicado Renca, dónde está ubicado su zona, la escala. ¿Se acuerdan que hablamos hartas cosas de la escala, el área, la influencia?
Entonces hay muchas cosas que ustedes tienen que ir recogiendo para que se entienda muy bien el proceso del proyecto final. Y finalmente ustedes tienen que hacer todo eso y poner en una diapositiva cada uno de esos puntos, ¿cierto? E ir cerrando. Además tienen que ir incorporando cosas que no estaban en las entregas parciales, como por ejemplo la modelación, ¿se acuerdan? Y la evaluación social de proyectos. Tratar de identificar los beneficios que significaría, los ahorros de tiempo, de alguna manera cuantificar eso. Eso se puede hacer. Y ustedes, la mayoría han tenido algunos cursos donde se les enseña evaluación de proyectos, ¿cierto? Entonces, y siempre está ahí, está la materia, está cierto la diapositiva, pero ahora la gracia es cómo ustedes lo aplican. Ese es el desafío, ¿se fijan? ¿Qué criterios ustedes usan? ¿Por qué este beneficio no este otro? ¿Se fijan? Entonces yo creo que hay mucho de que ustedes pueden ir desarrollando y la idea es que sea como mencionaba, como Tomás preguntaba, una presentación de 15 minutos grabada, tal como se ha hecho la otra entrega, cosa que también se permita la evaluación entre pares también. Porque la gracia es que ustedes sí se sigan evaluando y vean el resultado final también. Entonces nosotros vamos a hacer una evaluación, entre ustedes también como grupo se van a hacer evaluación, y con eso cerramos. O sea, esa es la entrega final, es igual al examen, y con eso estamos listos, ¿ya? Así que eso sería un poco a partir de lo que les puedo contar de la pregunta de Tomás, ¿cierto? Como un poco el esquema de la entrega final. Así que a mí me parece re interesante. Yo creo que todos los grupos han hecho un trabajo genial y se nota el esfuerzo que le han puesto. Además que están los desafíos de trabajar en grupo, ¿cierto? Y no es menor, ¿cierto? O sea, la dificultad de la pandemia también nos hace acomodarnos a nuevas realidades y trabajar en grupo no es menor, ¿cierto? Así que no hay que desconocer un poco eso. He tratado de alguna forma fomentar los liderazgos a través de los representantes de cada grupo, y son cada uno de ellos los que tienen que ir un poco mostrando cierta coordinación de los grupos, empujando un poco las entregas, y ahí un poco vienen los desafíos, ¿cierto? ¿Qué habilidades se tienen que tener para eso? Así que eso les cuento un poco por mientras. No sé si alguien más quisiera comentar algo o agregar. Perdón. Profe, yo tengo una duda. Bueno, como hemos visto dentro del transcurso de las entregas, por ejemplo, la última entrega, que fue la entrega 3, si no me equivoco, ahí tuvimos que entregar, o no me acuerdo en qué entrega fue que entregamos la modelación. No me acuerdo si fue la tarea 3. Ya, perfecto. Nosotros también propusimos en alguna entrega soluciones, hicimos una comparación de proyectos en términos de beneficios, costos, pero ahora en la entrega final, ¿viene como un siguiente paso, como más arriba, o no es nada más que, ¿no? Como tú dijiste, el acumulativo de todo lo que tuvimos el semestre? El acumulativo del semestre, pero con la gran diferencia de que ustedes tienen que ir incorporando todo el feedback que le hemos hecho durante el semestre y adquirir cosas nuevas. No es repetir lo mismo. No es llegar y hacer una edición y decir, mira, acá tenemos las diapositivas de la entrega 1, mezclémoslas con la diapo 2 y mezclémoslas con la tarea 3 y hacemos un popurrí. Eso no es una entrega final. ¿Se entiende bien? O sea, tienen que elaborar una entrega final que tenga contenidos de las entregas parciales, tenga contenido de las tareas. Pero eso no significa editar los videos anteriores y pegarlos y hacer ajustes, no. Significa construir algo de cero, de nuevo, pero que tenga una lógica de la entrega final, cosa que sea consistente. ¿Se fijan? Entonces no es algo nuevo que tengan que agregar, solamente tienen que hacer una recopilación de todo lo que han hecho y sintetizarlo de forma que se entienda muy bien el argumento que ustedes quieren marcar. Acuérdense un poco el pitch. El pitch fue clave en ese sentido. La última tarea, la tarea 4, donde cada grupo tuvo que, en 5 minutos, presentar su problema, presentar su solución, o al menos la que más destacaba, ¿cierto? Y posteriormente diferenciarse. Y eso sintetiza, ¿cierto? Tomás pregunta, ¿cuál programa recomendaría para la planimetría? Hay diferentes formas de hacer planimetría. Cuando hablamos de croquis, que también puede haber un croquis, el croquis puede ser a mano.
¿ya? Un croquis es un esquema, puede ser en PowerPoint, puede ser en algo fácil, alguna herramienta fácil que tú tengas a disposición y te permite hacer un esquema de la ubicación del lugar, te permite hacer un esquema de la intersección, de la vialidad, de las zonas que hay, de los elementos que están alrededor, ¿cierto? Como habíamos hablado, los paraderos, ciertos servicios, equipamiento. Mostrando en el croquis pueden mostrar la escala, pueden mostrar el área de influencia. Ahora bien, si se quiere implementar un programa computacional que sea mejor que un croquis, que yo creo que es mucho mejor, porque ahí va a ser el croquis no es a escala, ¿cierto? Porque como es a mano, es muy difícil llevarlo a escala. Pero si se quiere hacer algo a escala, ahí yo sugiero dos programas. Uno es SketchUp, que es algo simple, que para muchos es más cómodo usar SketchUp. Puedes descargar el mismo Google Maps o Google Earth y ponerlo como capa, y sobre eso vas generando tu proyecto también. Hay varias formas de ir armando por SketchUp lo que tú quieres armar a nivel de planimetría, y esa escala. Ahí tu escala significa que tú estás haciendo ciertas las dimensiones son correspondientes. Entonces, si tú dimensionas un paradero, son las dimensiones correspondientes y no te queda desproporcionado, y así se hace como es más o menos en la realidad. Eso ayuda, ¿cierto? Cuando tú usas programas ya puedes no solamente hacer un diagnóstico, que era lo que se pedía al principio, que era un croquis. Entonces ustedes pueden mostrar, por ejemplo, un croquis a mano mostrando cierto diagnóstico, pero un croquis ya no sé si sería tan útil de repente solamente croquis para mostrar la solución. Yo sugeriría algo así como SketchUp, o incluso si ustedes ya le pegan más al software, tienen más habilidades de software, pueden ir a AutoCAD de todas maneras, y ahí sí que es una herramienta súper potente. Incluso pueden generar algún render, ¿cierto? El SketchUp también te permite generar render, que los renders son, ¿cierto? Imagen objetivo de lo que ustedes quieren desarrollar, una proyección, ¿cierto? En 3D o etcétera, y ahí se permite tener una visión mucho más completa. Cuando haces un croquis es muy difícil de repente tener una visión 3D, la escala no siempre es adecuada, como decía. Entonces yo trataría de mostrar como varias cosas. Primero un croquis tal vez más esquemático, a mano tal vez, mostrando ciertas cosas del diagnóstico. Como te decía, PowerPoint, a mano, lo que te salga más fácil, mostrando todo lo que significa un diagnóstico, como lo hemos explicado en la entrega 1. Y potencialmente para la entrega 2, ahí yo sugeriría un programa que permita tenga más herramientas. De hecho, el mismo SketchUp y el mismo AutoCAD te permite importar ciertos productos ya construidos. Entonces, por ejemplo, en SketchUp tú puedes importar un paradero ya, por ejemplo, ya construido, y lo importa y lo pone a escala. Entonces te permite facilitar mucho más el diseño. A nivel de esquema, ¿cierto? No estamos hablando de un diseño de ingeniería de detalle, estamos hablando a nivel de perfil, porque hasta ahí es donde ustedes idealmente deberían de llegar, mostrar los perfiles de las calles. Perfil me refiero como una sección, un corte, donde ustedes muestren, por ejemplo, cómo sería la vialidad, por ejemplo, cuánto sería el ancho de las pistas, dónde irían las pistas, habría una mediana al medio, ¿cierto? Por las pistas, o el paradero, cuál sería el perfil del paradero, cuál sería el ancho, ¿cierto? Entonces tienes diferentes... Es buena pregunta la de Tomás, porque al final, ¿cómo representar la planimetría al final? Se fijan, da para harto. Entonces yo trataría de buscar diferentes vistas también. O sea, aparte de los software, yo trataría de buscar diferentes vistas que ustedes muestren cierta información. Entonces, por ejemplo, una primera vista sería una vista en planta, que se le llama, ¿cierto? Una vista desde arriba. Entonces, ustedes están mirando desde arriba y ven qué pasa desde arriba, como si uno estuviera mirando desde Google Maps, qué pasa arriba, intersecciones, vialidad, ¿cierto? Ubicación de elementos, etc. Pero también tiene que haber una vista en corte, por ejemplo. La vista en corte es una sección. Si yo tengo un tubo, yo le corto el tubo, ¿cierto? Y voy a sacar una sección. Voy a ver esa sección, cómo se compone. ¿Cuánto espacio hay de vereda? ¿Cuánto espacio hay de áreas verdes? ¿Cuánto espacio hay de mi proyecto? Etcétera. Entonces también puede haber una vista de sección. Entonces, al menos esas dos son para mí las principales. Si ustedes generan otras vistas, bienvenida. Una vista de emplazamiento, por ejemplo, que es como una vista lateral,
también bienvenida es, se puede ser una vista 3D, en fin, ustedes pueden ir creando nuevas vistas que permitan entender el proyecto de mejor manera. Pero siempre es interesante saber qué mostrar. Por ejemplo, el antes y el después, ¿se fijan? O sea, sepan muy bien qué mostrar al final. Así que buena pregunta la de Tomás también. Ahí, anímense a preguntar lo que quieran nomás, a mí o a Franco, denle nomás. Sí, ahí buenísimo para complementar lo que dice Sebastián, es que no se olviden de lo que yo les decía sobre este guión, ¿no? Sobre siempre contar la historia, de empezar con el problema, las alternativas, luego nos fuimos por estas alternativas, luego escogimos esta, y de esta es la solución, y explicar bien la solución, ¿no? Entonces, siempre es seguir como un guión para que la gente entienda bien su proyecto. Sí. Y bueno, y también hay varios trucos para seguir un guión. Yo me imagino que muchos de ustedes ya los conocen, pero yo también lo he descubierto hace poco también, en el sentido de que el mismo, por ejemplo, Zoom te permite presentar solamente una parte de la pantalla, un área de la pantalla, y así tú puedes, por ejemplo, presentar PowerPoint con la visión de moderador, donde tú tienes el texto también. Y además vas sabiendo qué diapositiva viene después también. Entonces hay varias formas también de presentar hoy en día online que te permiten también tener el guión a mano también, donde tú también te puedes ir apoyando en la parte escrita junto con el PowerPoint, y de esa manera el PowerPoint es mucho más interactivo, muestra más imágenes, no necesariamente el texto propiamente tan largo, ¿cierto? Sino que un punteo, es más didáctico. Entonces, busquen ahí también en Google, aparece de todas maneras tutoriales donde dice cómo presentar PowerPoint con las notas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en PowerPoint abajo tú puedes poner notas? Puedes escribir algunos puntos importantes ahí para que no se le olvide cuando están presentando. Eso ayuda naturalmente a que ustedes sigan un guión, como dice Franco. Es muy buen punto ese. Así que también hay varios trucos ahí que se pueden usar. ¿Sí? Ahí también sumamos a Agustín también, que se suma también a la conversación de hoy día. Profe, otra pregunta. Dale, Vicente, nomás. Al final, ¿el informe tenemos que hacerlo o...? No, vamos a ahorrarnos esa pega porque estamos todos colapsados. Entonces yo creo que es mejor concentrarnos en hacer una muy buena presentación y aprovechar las herramientas tecnológicas hoy día. Ustedes son súper digitales. Una presentación creo que queda mucho más didáctica, queda en un link, queda en un video. Ahora bien, esto es súper voluntario. Si ustedes, por ejemplo, encuentran que en 15 minutos no es posible presentar todo y quieren poner un anexo importante donde ustedes, por ejemplo, quieran mostrar cómo calcularon la evaluación social de proyecto o una modelación, o quieren explicar con más detalle cierto diagnóstico, haciendo ciertos cálculos, cierto análisis que van más allá de los 15 minutos, bienvenido. O sea, no se limiten solamente a la presentación. Ese sería como para mí, y me imagino también, pensando en Franco también, me imagino como el mínimo. O sea, si ustedes de ahí quieren agregar video, extensiones, anexos, o sea, dale nomás, ¿cachai? Como eso hace que el proyecto sea de hecho mucho más completo. Incluso, por ejemplo, si ustedes desarrollan un AutoCAD, una planimetría en AutoCAD, y la quieren poner como parte de su proyecto, adjuntan la planimetría, adjuntan los renders, adjuntan imagen objetivo, y eso obviamente hace que el proyecto sea mucho mejor, se entiende mucho mejor. Ya, bacán, gracias. Súper. Ahí para que Agustín se incorpore, estábamos justamente conversando algunos puntos de la entrega final, así que bienvenido Agustín si tiene alguna duda puntual o comentario de la entrega final o de otras cosas del curso también.
Así que eso por un lado. No sé si Franco quisiera comentar algo más también, tal vez del tema de la visualización de datos, de proyectos alternativos también, o del pitch mismo, de la última actividad. No, simplemente como para ayudarlos, bueno, yo creo que cada vez está quedando más claro, ¿cierto?, lo que tienen que hacer. Simplemente decirles que si, bueno, en base a sus capacidades, no pueden mostrar o representar de la mejor forma con, no sé, si no conocen el AutoCAD o se les dificulta aprender SketchUp de aquí hasta la entrega, también es bueno que puedan usar imágenes objetivo. Busquen en Google la imagen objetivo que deseen, que más represente su propuesta, ¿cierto? Y esa pónganla en PowerPoint, hagan en unas pequeñas ediciones en base a los proyectos que ustedes quieren. O sea, al final la alternativa es que puedan representar y mostrar realmente su proyecto, independientemente del software o la herramienta. Eso los invitamos también porque a veces aprender SketchUp o AutoCAD en pocas horas también puede generar un poco de ansiedad y estrés, pero si no, utilicen también imágenes objetivo. La idea es que ustedes puedan mostrar el proyecto de la mejor forma y que se entienda. Eso es lo que, si es dibujo a mano también, o sea, bienvenido, como sketch propiamente de ustedes, o foto, utilizar fotos sobre sketch, bueno, ahí la idea es que ustedes empiecen también a despertar esas capacidades de representación, no necesariamente con un software. Si lo pueden hacer, también bienvenido, o sea, obviamente. Sí, también nosotros queremos que ojalá las entregas finales, como van a quedar en una presentación, en un link, puedan traspasarse al municipio. ¿Se acuerdan un poco esa presentación que hicieron Consuelo y Andrea de la Municipalidad de Renca, que estaban justamente haciendo un plan de inversión para el municipio? Y yo creo que ahí hay una oportunidad muy, muy importante de aprovechar y poder conectarse con ella y decirle, mira, aquí cada grupo hizo esto, desarrolló esto, llegó hasta este nivel, tómenlo como insumo y tal vez potenciarlo. O sea, yo creo que esa es la gracia también de estos cursos que son más aplicados, que permiten generar de alguna forma material o insumos, como decía, para municipios. O sea, es la aplicación directa de estar empapados de una realidad más local y con eso de repente también servirle un poco a la comunidad también. O sea, decir, mire, esto puede servirle a ellos y por qué no de repente tomarlo como una base y después agregarle más cosas también o cambiarle un poco, ajustar algunas cosas, pero quedarán tal vez como primeros pasos, ¿cierto? Así que también por ese lado también. Y con respecto a eso, bueno, también, si bien esto obviamente es un proyecto que sale de la academia, ¿cierto? Y está pensado en la academia, lo que dice Sebastián, piénsenlo también en que esto lo pueden llegar a ver las autoridades de la municipalidad. Yo creo que con Sebastián podemos hacer un esfuerzo post semestre y los interesados hacer su pitch de su proyecto con las personas que quieran escucharnos de Renca y que no solo quede como en una instancia de que es posible, sino yo creo que podemos comprometernos con Sebastián de crear una pequeña reunión, si Renca obviamente lo tiene el tiempo, y de que estos proyectos finales puedan presentarse y de ahí, ¿por qué no empezar a trabajar ya con los estudiantes, con los proyectos como escogidos por ellos y empezar a darles como un punch especial, ¿o no? Sí, de todas maneras. Así que esmérense también en la presentación en ese sentido. Yo creo que también, si bien puede ser para que les vaya bien obviamente en el ramo, pero también puede ser porque puedas ver un enganche de seguir y continuar el proyecto en Renca. Sí. Ahí le damos la bienvenida a Valentina también, para que se vaya incorporando. Estamos justamente hablando de algunas dudas, comentarios de la entrega final también. Así que si también Valentina tiene dudas, comentarios, dale nomás. Así que, ahora claro, cosas importantes como mencionábamos, yo creo que es importante también
eh, también no ser tan ambicioso en una presentación también, porque yo creo que eso también puede ser bien difícil, ¿cierto? O sea, tratar de concentrar todas las tres, o sea, las dos entregas, más las tareas, más todo en una sola presentación, es bien complejo. Yo trataría tal vez ahí como sugerencia de planificar muy bien, como decía Franco también, una especie de guión, ¿cierto? Una especie de contar bien la historia, y dejar ciertos mensajes en la presentación. Que quede muy bien explícito el nombre del grupo, que quede muy bien explícito quiénes son las personas que lo conforman, cuáles fueron los pasos, que hay una buena estructura inicial, cuáles fueron los pasos que permitieron llegar a la solución que ustedes encontraron, que quede el mensaje, el concepto de la solución. Como por ejemplo, ¿se acuerdan que yo destacaba en el pitch el último grupo, pero no necesariamente pueden haber otros también conceptos súper interesantes, pero era Renca sobre ruedas, ¿se acuerdan? Ahí creo que Valentina estaba en ese grupo también, pero entonces es como, queden con un mensaje muy potente que el lector se quede pegado con eso, y que quede muy claro por qué eso está empapado, qué significa detrás de ese concepto, cómo está puesto ese concepto en el proyecto. Y no es solamente decir la ciclovía va por acá o el paradero va a ir allá. Es importante que ustedes le den forma a ese paradero, le den forma a esa ciclovía. ¿Cómo está conectada esa ciclovía con el resto de la comuna? ¿Cómo está conectada la vereda con el paradero? ¿Qué elementos tiene el paradero que lo hacen, por ejemplo, inteligente, como decía otro grupo? Creo que era el grupo 1, me parece. Entonces, ¿cómo ustedes van desarrollando también los proyectos, también pensando en que están conectados con el resto de la comuna? Entonces, ahí es súper importante que ustedes se recojan de una de las charlas que hizo Ricardo Arquero, ¿se acuerdan? Que decía que el transporte muchas veces ha estado mirado desde una perspectiva técnica, solucionando un problema del transporte público a secas, sin pensar lo que está alrededor. Entonces, claro, la parte técnica te puede resultar. Tú puedes decir, mira, este paradero tiene que tener esto, o la pintura en la calle tiene que ser así. En fin, ¿cierto? La ciclovía tiene que ser con este estándar, etc. Pero ahí el gran desafío es cómo transformar los lugares en grandes lugares, cómo conectarse con el resto, cómo hacer que exista una buena accesibilidad universal, por ejemplo, cómo poder que de alguna forma el viaje completo del pasajero sea accesible, por ejemplo, desde el inicio del recorrido hasta el final. Entonces, ¿cómo se aseguran ustedes que exista esa ruta accesible? En fin, se fijan, o sea, hablar que de alguna forma no es solamente un proyecto de transporte, esto también puede entenderse como un proyecto de ciudad. Y ahí entonces viene el desafío de cómo ustedes integran sus proyectos con el resto, ¿cierto? de la ciudad. Uno de los grupos también, ¿se acuerdan que proponía un skatepark también, por ejemplo? Bueno, una de las grandes dudas ahí que nosotros conversábamos era cómo va a ser posible conectar ese skatepark, por ejemplo, con el resto de la ciudad. A través de ellos proponían ciclovías, ¿cierto? O algunas otras cosas. Yo creo que es súper importante. Por ejemplo, otros grupos hablaban de las ciclosendas, por ejemplo. ¿Cómo esas ciclosendas se van a conectar? ¿Cierto? ¿Qué estándar van a tener? ¿Van a ser las mismas que tienen ya algunas ciclosendas de la comuna? ¿Cómo va a ser el cruce tipo Tokio que proponían algunos grupos? Habían otros grupos, por ejemplo, que proponían un sistema de buses eléctricos de acercamiento. Eso está súper genial porque hay un concepto atrás de ecología, economía, igualdad, ¿cierto? Y especialmente para largas distancias. Pero ¿cómo va a ser el bus de acercamiento? ¿Qué dimensiones va a tener? ¿Qué autonomía va a tener? O sea, traten de trabajar muy fuertemente los beneficios, los impactos. ¿Se fijan? No solamente decir la idea, sino que profundizar un poquito más, ¿ya? Entonces, claro, por ejemplo, paraderos verdes. ¿Qué significa un paradero que sea verde? ¿Qué es lo que trae detrás? Yo creo que hay hartas cosas interesantes de cada grupo y yo creo que tienen que profundizar un poquito más, tienen que hablar un poquito más de diseño, de operación. ¿Cómo va a ser la operación? Operación en el entendimiento de cómo va a ser el funcionamiento. ¿Cuántas veces va a operar? ¿Cuál va a ser la frecuencia? ¿Cuál va a ser la regularidad de los buses?
operacionalmente, si van a poner un semáforo, cuál va a ser la verde, cuál va a ser la roja, cuánto tiempo de verde, cuánto tiempo de rojo, etcétera. O sea, tienen que estar muy bien ya preparado la idea, tienen que ya estar en un nivel de avance superior. Entonces, un poco también para la pregunta de Vicente, como si hay que agregarle más, yo trataría de profundizar un poquito más también en los proyectos. Ya no es solamente la idea, porque esta es la entrega final, entonces esto ya hablaría de que ustedes hicieron un proceso desde la idea, desde la modelación, ¿cierto? De la justificación, evaluación. O sea, para poder llegar a hacer una evaluación de proyecto, ustedes tienen que haber definido la ruta, las dimensiones, la demanda, haber identificado cuánta gente lo va a usar, cuánta gente lo va a dejar de usar otras cosas para poder ver los beneficios. No sé, ¿se fijan? O sea, no hay que llegar y decir quiero hacer una ciclovía. Tienen que decir cuánta gente lo va a usar, cuánta potencialmente gente lo va a usar. Por último, ahí ponen ciertos supuestos. Entonces ya tienen que llegar a valores, ¿se fijan? Idealmente sería genial que ustedes dijeran, mire, este proyecto tiene un indicador económico, ya sea el VAN, el TIR, ¿cierto? A largo plazo, etcétera, que tiene este valor, este otro valor, estos fueron los beneficios, estos son los costos asociados de inversión, ¿se fijan? La modelación me da esta forma, me da esta otra forma con esta otra solución, me quedo con esta. O sea, es ponerle también más carne a los proyectos y de alguna forma ponerle más información. Y tal vez de repente no ser tan ambicioso y abarcar tanto. O sea, por ejemplo, quedándome puntualmente como en este grupo 12 que se hablaba de la renca en dos ruedas, ¿cierto? De repente, claro, se hablaba de esta ciclovía que conectaba ciertas zonas industriales. Entonces, ya, ok, es modelación, es logística, tiene que estar detrás de la logística, pero tal vez concentrarse en una sola cosa de repente y hablarla muy profundamente. Entonces, sean estratégicos también. O sea, vean de qué forma se entiende bien su proyecto y tal vez quedarse con algo, en vez de hablar de tantas cosas, de repente quédense con una cosa y profundícela lo más posible. Claro, habían otros grupos, por ejemplo, que hablaban de que iban a hacer un ensanche de una vía, iban a poner más buses, iban a hacer una ciclovía también. Entonces, yo creo que hay diferentes... yo creo que hay muchos proyectos de repente y de repente son muy poco profundos. Entonces, cada grupo ya sabe un poco lo que tiene que hacer, ¿cierto? Ya saben sus proyectos, eso están súper bien lo que están desarrollando. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que tener ese proyecto para que sea accesible? ¿Qué tiene que tener ese proyecto para que se integre con la ciudad? ¿Qué significa que sea ecológico? ¿Qué significa que sea verde? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienen que ponerle valor a todo, ¿ya? Dimensiones, evaluación, beneficio, impacto, modelación, etcétera, ¿ya? Espero, ojalá haya quedado como bien claro ese punto para que no queden cojas sus soluciones al final, no queden cojas sus entregas finales. ¿Sí? Ese punto también quería yo destacarlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Por aquí todo perfecto, profe. ¿Sí? ¿Está bien, Vicente? Sí, bueno, todo perfecto. Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, eso un poco. Yo no... claro, no sé, yo trataría de que ustedes... Yo creo que cada grupo hizo algo súper interesante. O sea, yo me acuerdo también otros grupos que hablaban de el tema del intercambio modal con la futura línea 7, por ejemplo. Pero, insisto, no es solamente decir, mire, sí, quiero hacer un intercambio modal. La pregunta es dónde, cómo, cuáles van a ser las distancias, cuántos paraderos. Pónganle más carne a eso. O sea, ese sería el trabajo adicional que ustedes deberían de agregar. Así que eso un poco por mi parte. Yo en verdad agradezco la participación de cada uno de ustedes. De verdad me quedo muy contento con el curso. Creo que todos han participado con muchas ganas. Cada grupo ha estado muy motivado, ¿cierto? Y se le han puesto harto empeño, a pesar de todas las dificultades de la pandemia que ha significado esto. Así que solamente agradecer. Yo creo, por mi parte, agradecer a cada grupo y en especial también a Franco, que nos ha estado apoyando en cada semana con la ayudantía, ¿cierto? Con material de las clases
y con todo este feedback que le hemos estado dando en estas interacciones. Así que eso por mi parte, y no sé si alguien más quisiera comentar algo, y yo creo que podemos dejarlo por acá. Igual sabemos que vamos a estar conectados por mail, cualquier duda, comentario, nos pueden hacer llegar algún mail, no hay problema y lo vamos contestando. Gracias a usted, a Franco y Sebastián. Estuvo muy bueno el round. Así Qué bueno, Vicente. Totalmente agradecido. Qué bueno. Del grupo 5. Genial. Súper. Sí, yo creo que por ahí estamos. Y ahí Tomás también dice muchas gracias. Gracias a ti también, Tomás. Valentina también. Así que dejémoslo hasta acá. Yo les dejo igual esta interacción grabada. Se la voy a subir a Canvas. Y insistimos, cualquier duda, comentario, estaremos atentos al mail y nos van preguntando. Así que esperamos con ansia sus entregas finales. Sí, y por último, bueno, se acaba el ramo, ¿cierto? Y bueno, si las cosas, si ustedes siguen innovando y tienen dudas, ahí está mi mail, siéntanse libres de si tienen algún emprendimiento, tienen dudas de algo, quieren emprender, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienen mi correo, cualquier duda siempre a su disposición. Y un gusto haber estado también y ser partícipe de este grupo, así que cualquier cosa a la orden. Súper. Gracias, Franco. Ya, pues, entonces lo dejamos hasta acá. Que tengan una linda tarde. Gracias, igual. Que estén muy bien. Vacúnense. Chao, chao. Chao, chao.